Hoy nos acompañan Luis Gallegos, ex canciller de la República, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos y ante Naciones Unidas. Desde Vancouver, Canadá, se conecta con nosotros Grace Jaramillo, catedrática en Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia. Y en Bogotá, Colombia, está Darío Fernando Patiño, periodista, profesor universitario y es parte del consejo editorial de la revista Vistazo. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy queremos hablar de la preocupación que se ha despertado en el mundo a cuenta de los problemas económicos que impactan a Estados Unidos y cómo una región como Latinoamérica está reaccionando ante el riesgo de una recesión mundial producto de varios factores. Claudia. Carlos, y hace apenas 6 meses la decisión de Rusia de invadir Ucrania descuadró a buena parte del planeta, lo que ocurre en Estados Unidos hacia adelante marcará el futuro inmediato de un planeta enfermo, en guerra y a punto de entrar en una recesión económica. Veamos. 2 años de pandemia fueron suficientes para que las desigualdades del globo terráqueo se profundizaran. Las naciones más pobres se hundieron en la escasez, la muerte y el lento acopio de las vacunas. Y las más ricas tuvieron que dar millones de dólares en bonos a sus poblaciones para mitigar el desempleo. La economía se volvió a detener por la operación militar de Rusia en Ucrania, que desde el pasado 24 de febrero ha cobrado la vida de más de 40.000 personas, entre civiles y militares de ambos países. El mundo se ha dividido otra vez entre aliados y enemigos. Como el riesgo nuclear es alto, si Occidente atacaba a Rusia, la alternativa fue bloquear a Moscú y asfixiarla económicamente. Las acciones no fueron del todo eficaces, puesto que Rusia tiene las llaves del crudo y el gas que abastecen sobre todo a Europa. Por eso el petróleo ronda los $100 el barril, encareciéndolo todo, por ejemplo, los fertilizantes para los productos agrícolas. Esto explica por qué este 2022 repuntó la inflación, sobre todo en Estados Unidos, con las cifras más altas en 40 años, también en Canadá y Latinoamérica. Y como la economía estadounidense entró en una recesión técnica, los mercados mundiales reaccionan con preocupación, ya que la depresión puede ser general, más aún con la contracción de China, la más baja de los últimos años. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno de Pekín ha visto como una provocación que la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visite Taiwán, una isla en disputa, sembrando el recelo de que las tensiones militares lleguen a esa costa del Pacífico. Ante todo esto, Carlos, cabe preguntarse si hay elementos para asegurar que la crisis global se profundiza. Bien, gracias Claudia por esas reflexiones. Y Grace Jaramillo, empezamos el debate. ¿Cuán grave es para Estados Unidos estar en recesión técnica? Primero para que nos entienda la gente. Bueno, lo más grave de todo esto es que la recesión está acompañada con inflación y cuando esto pasa simultáneamente, los problemas son gravísimos. Entre otros, el problema más grave que se va a vivir es una escasez de alimentos en generalizada en todas las costas y además la dificultad de exportar la gran cantidad de granos que tiene Estados Unidos y que usualmente es uno de los primeros exportadores a nivel mundial. No nos sorprendamos que después o antes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, que son este noviembre, también haya manifestaciones sobre el precio de los productos, aunque hay que reconocer que ha manejado más o menos bien la economía Joe Biden. No obstante, hay una perspectiva generalizada de una especie de empleo que no ha sido cubierto y a la vez recesión económica que sobre todo se ha traducido en una escasez y alta tasa de alimentos. Por ejemplo, solo para poner una idea de qué está pasando, en muchos supermercados hay grandes perchas que están desabastecidas, hay cosas que no hay a las que estaba acostumbrado el mercado estadounidense. Esto pasa menos en las costas, pero lo importante, la consecuencia económica y política que se va a vivir es que en el oeste de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, esta crisis se va a volver mucho más Grace. aguda porque ha afectado directamente la agricultura. Entonces, efecto principal a la mitad de término, las elecciones de los Estados Unidos, en medio término, en noviembre, pero lo otro más importante y tal vez lo que nos importa más aún para América Latina y el resto de países en vías de desarrollo es que los compromisos de inversión
que tenía Estados Unidos con el resto del mundo van a verse afectados considerablemente. Perfecto. Y eso hay que tener Grace, en cuenta. y en ese punto, cabe decir entonces, todo este panorama que tú nos has mencionado es producto de pandemia más guerra en Ucrania y más decisiones económicas internas de Estados Unidos como una sola fórmula. Bueno, se han combinado varias cosas, entre otras, y de lo que no hemos hablado todavía, pero seguro vamos a hablar, es que Estados Unidos no estaba listo, no ha estado listo en mucho tiempo para hacer una guerra en dos frentes, si ustedes quieren, una guerra o un conflicto generalizado en dos frentes. Y el hecho de que haya emitido una política industrial tan restrictiva es casi sustitución de importaciones desde el 2020, no solo desde la época de Donald Trump, pero también durante esta administración, y ya está en firme, es decir, esto de América primero o compre América, es una política industrial súper fuerte que ha afectado generalizadamente a muchos otros países. Perfecto. Y ha acelerado el conflicto con China. Muy bien, gracias, Entonces, Grace. eso se combina a todo lo demás. Perfecto, gracias, Grace. Embajador Gallegos, entonces aquí ya tenemos un primer balance. Este es un momento muy delicado para la economía mundial. En realidad este es un momento de inflexión en la economía mundial y en la política mundial. Yo creo que los efectos de la pandemia, como decía Grace, yo comparto con ella que ha habido una serie de eventos que han agravado la situación en la cual estamos ahora. Primero, la pandemia, para la cual ningún gobierno, ningún Estado estuvo preparado y que ha puesto en riesgo, obviamente, a los últimos números que he leído son 550 millones de personas han sido contagiadas y han muerto 5 millones. Pues ese temor, la psicología de lo que ha ocurrido, las medidas que han tenido que tomar los gobiernos, en el caso específico que estamos hablando de Estados Unidos, inyectó una gran cantidad de recursos. O sea, cuando se ofrecían dar bonos y sueldos gratis a las personas, sí, es lo que estamos viviendo ahora como consecuencia. Yo creo que ¿Y fue acertado hacerlo primero? Bueno, no tenían otra alternativa, Ya, okay, porque estaban innovando sobre un problema que nadie comprendía muy bien, porque ahora podemos hablar en retrospectiva de que las vacunas nos han ayudado a claro, sobrevivir, que los que nos contagiamos ahora no vamos necesariamente a morir, etcétera. Pero todos conocemos personas que han muerto. Entonces, el impacto psicológico en todo el mundo. Esta es una crisis global que ha afectado a todos los países, pero que tiene una particularidad, y es que ha afectado a cada ser humano y ha puesto en riesgo su vida. La inyección en la economía americana de tantos recursos para que no se hunda la economía americana, más el problema de una invasión rusa a Ucrania, ha provocado una serie de consecuencias económicas, entre ellas un proceso inflacionario y una recesión técnica. ¿En qué nos afecta a nosotros, no solo a América Latina, al Ecuador como país dolarizado? Es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque nuestros productos en este momento se vuelven más incompetitivos debido a que el dólar se ha fortalecido, claro, con relación a mercados por como ejemplo, el europeo. Las rosas colombianas van a ser más baratas siempre, sí, en exportación, además, que las ecuatorianas. La economía de los países vecinos nuestros que compiten con nosotros en temas como rosas y otros productos pueden devaluar la moneda, mientras nosotros dolarizados encarecemos. Para nosotros el hecho de que el euro esté a la par del dólar solo demuestra la fortaleza del dólar con relación a esto, pero nos vuelve incompetitivos. Pero en cambio la gente no pierde su salario, su poder adquisitivo. Esa es una ventaja, ¿no es cierto, bueno, embajador? En parte, porque la inflación también la importamos. Nosotros somos un país que, como decía Grace, en temas alimentarios, solamente para poner un ejemplo, nosotros producimos el 1% del trigo que consumimos. Nosotros importamos 99% del trigo. Y si el trigo, debido al conflicto, está subiendo de precio, el pan, los fideos, las coladas, van a subir y están subiendo a 40, 45%, que es un impacto directo en los sectores más vulnerables. El Ecuador no va a poder producir su trigo para autoabastecernos y prácticamente estamos canjeando petróleo por trigo. Perfecto. El hecho es que la economía mundial, en términos globales, con la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, va a tener un componente importante que va a necesitar de inteligentes estrategias para superar. Gracias, embajador. Fernando Patiño, ¿y es por eso entonces que en América Latina se viven tantos momentos de tensión política? Pues en realidad, Carlos, no sabría decir en términos generales si las tensiones políticas
tienen que ver con un fenómeno económico en general. Yo creo que las tensiones políticas tienen sus particularidades, algunas más graves que otras. Creo que la situación argentina hoy es muy distinta de la que pueda estar viviendo El Salvador, la que pueda estar viviendo Colombia o Venezuela. La situación política de América Latina hoy parece más marcada por la ideología que por la economía propiamente, y es quién va a mandar más o quién va a gobernar en América Latina, si la izquierda o si la derecha, independientemente de tener en cuenta es que todos estamos atravesando por un delicado problema económico. Las devaluaciones de nuestras monedas no son nada para echar a un lado. El hecho de que las 10 monedas más devaluadas del mundo, de que entre las 10 monedas más devaluadas del mundo haya 3 suramericanas, primero la argentina, luego la chilena y luego la colombiana, tienen una significación muy grande en términos de importación y de deuda, pero no, parece que en este momento se estuviera más hablando de política que de economía en nuestro continente. Bien, entonces con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y en reprise a las 20 horas. Vamos a una pausa y volvemos con más del análisis. ¿La crisis global se profundiza? Seguimos en Políticamente Correcto. Embajador Gallegos, ¿cuándo va a acabar la guerra en Ucrania? Es impredecible cuándo termine la guerra. Yo creo que hay que empezar esfuerzos internacionales para una negociación que termine, porque el costo en vidas humanas de 24.000 muertos, como decía Claudia, son inaceptables. Casi 40.000 en realidad. De los en realidad, la destrucción de Ucrania va a costar cientos de miles de millones de dólares. Yo creo que esta crisis que podía haberse evitado, yo considero que el secretario general de Naciones Unidas la calificó de una guerra absurda. Yo comparto absolutamente el tema. Yo creo que era evitable. Pero en realidad es que estamos frente a consecuencias de enormes repercusiones, no solamente en Europa, porque Europa sigue importando petróleo, el costo del petróleo que ha subido a más de $100, todos los temas con relación a fertilizantes y a trigo, que recién sale el primer barco negociado por Turquía y otros. Pero yo no avisoro una solución a corto tiempo. Embajador, ¿y a eso se puede sumar una eventual tensión en China? La verdad es que Unidos? Después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, se ha aumentado la tensión en el Mar del Sur de la China, la rivalidad entre Estados Unidos y China, que es muy preocupante. Usted me decía si yo tengo preocupación respecto a estos temas. Yo tengo extremada preocupación porque un error puede llevar a una guerra nuclear. O sea, puede aumentar la tensión en Rusia lo que está ocurriendo en Taiwán, y eso pues vuela a todo el planeta. Si hay una guerra nuclear, será el fin de la humanidad. Yo creo que también, refiriéndome a lo que dice el secretario general, un error de algún piloto, de alguna cosa, sin querer, puede provocar un hecatombe. Por ejemplo, en estas maniobras chinas en el estrecho con Taiwán, un error ahí podría provocar a Estados Unidos una reacción. Las guerras han comenzado desde la muerte de Fernando, el archiduque Fernando, por una bala. Entonces, en realidad, lo que tenemos que buscar es que estos problemas se solucionen en las mesas de negociación. ¿Y usted ve ambiente ahorita para eso o no? Yo creo que es importante el que los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad que están en estos conflictos se sienten. Ahora, yo les recuerdo que el Ecuador va a entrar al Consejo de Seguridad en enero. Por lo tanto, yo adscribo una importancia al papel que el Ecuador pueda desarrollar en el Consejo de Seguridad para buscar estos entendimientos, porque toda la humanidad depende de que no hayan estos conflictos de segundo orden que puedan llevar a una hecatombe. Perfecto. Grace Jaramillo, el impacto de una confrontación militar entonces es real. ¿Y a qué está jugando Estados Unidos? ¿Por qué, si es que es tan grave como lo dice el embajador Gallegos? ¿Por qué, si Biden ha tratado de ser prudente o no agredir directamente a Rusia, por qué se mete en Taiwán?
Bueno, no se está metiendo. Lo que está diciendo con el mensaje que lleva Nancy Pelosi al visitar Taiwán es no vamos a dejar que esto fluya, además porque estos misiles tácticos son 16 misiles tácticos y las pruebas que estaba haciendo China estaban anticipadas vía inteligencia y se sabía que esto iba a pasar. Así es que estaba mandando un mensaje diciendo no nos vamos a desencajar de Taiwán. Y hay varias razones económicas y estructurales fuertes, especialmente el hecho de que Taiwán produce la mayor parte, estamos hablando de casi el 80% de los microprocesadores que necesita la industria, especialmente estadounidense, Apple, Microsoft, Google, etcétera, etcétera, de electrónicos, para todos los electrónicos a nivel mundial. Y es decir, la ampliación o diversificación de esa producción todavía no está lista. Y entonces es una cosa, un problema estructural de Estados Unidos tratar de defender y dilatar al máximo, digamos, la recuperación de Taiwán, que es la ambición por parte de China. Pero yo no creo que en este momento Estados Unidos esté abocado a realmente arreglar las contradicciones o arreglar si quiere el conflicto. Pero yo quiero apuntar a algo más, una versión diferente de lo que señala el embajador Gallegos, y es el ¿En qué hecho sentido, real Grace? ¿En qué sentido? que ninguno de los países tradicionales, Estados Unidos o, por supuesto, la Unión Europea, ha tenido la suficiente fuerza e influencia a nivel internacional, especialmente los tres más importantes del Consejo de Seguridad, para plantear ninguna solución o proceso de mediación en lo de Ucrania. Más aún, Estados Unidos ha hecho mal en agudizar las contradicciones con China antes de solucionar el problema con Rusia. Así es. Recordemos que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de negociar o influenciar hegemónicamente dos lados, el Atlántico y el Pacífico, al mismo tiempo. Y ese es el problema fundamental de por qué no puede darse un proceso de paz en el corto plazo con Ucrania. Pero eso quiere decir, Grace, que entonces, como dice el embajador Luis Gallegos, es posible que escale militarmente la tensión en China también, paralelamente a la de Rusia y Ucrania. ¿Puede darse ese escenario medio extremo y medio apocalíptico? La única posibilidad de que eso pase y sea apocalíptico es que realmente Estados Unidos decida ocupar o disparar primero. China está consciente de su debilidad en este momento. Su política de cero COVID ha hecho que su economía realmente decaiga a un nivel extremo que no lo esperaban, que no estaba en la planificación tan detallada y de largo plazo que tiene China. Y el tema ahorita es solamente ganar tiempo con escenarios de fuerza, si ustedes quieren, pero sin llegar al extremo de un conflicto fatal. Perfecto. Ahora, esto, como bien dice el embajador, puede estallar en cualquier momento, pero ninguno de los dos países está dispuesto a hacerlo porque sabe que no puede ganar. Y más bien se perdería lo poco que se ha ganado en el espacio político del Indo-Pacífico para Estados Unidos y China, cuando acaba el otro año de firmar su gran acuerdo de libre comercio en Asia-Pacífico. Así es que todos tienen mucho que perder con solo una dinamita. Y para darle un dato solo final. un ejemplo Sí. adicional, los 16 misiles no tenían armamento. Solo eran pruebas. Perfecto. Pero Fernando Patiño, ¿y en América Latina somos conscientes para leer estos escenarios o estamos también replicando, como usted decía en el bloque anterior, una propia agenda política interna en donde quizás está saliendo más fortalecida Venezuela ideológicamente en este momento? Pues la verdad no pensaría que sea Venezuela quien salga fortalecida. En este momento no hay una razón para ello. Lo que creo que se abrió es una oportunidad para una revitalización de esta propuesta de izquierda latinoamericana o de socialismo del siglo XXI, si podemos llamarlo así, a través de lo que sucedió en Colombia con la elección de Gustavo Petro, que se posesiona este domingo, con lo que sucedió poco antes en Chile, pero como hechos propios, más que propiamente como una generación o movimiento promovido por Venezuela, como en su momento se podía decir que era Cuba quien estaba detrás de Claro. de cada uno de estos acontecimientos que sucedían. Darío, Ahora sí. no se ve
digamos, un castromadurismo no se menciona ya hoy en día. Ya. Ahora, Darío Fernando, ¿usted cree que, usted decía que Petro, por ejemplo, llega a un país económicamente con muchos déficits, golpeado económicamente? ¿Eso le obligará quizás a concentrarse mucho en resolver los problemas internos o a plantear una agenda geopolítica tan tensa como la que, en menor escala obviamente, pero se pudiera comparar con estas agendas ideológicas a nivel mundial? Pues creo que la diferencia de Petro y la gran oportunidad que tiene también es que él no tiene que llegar a plantear conflictos, sino que por el contrario, tiene la gran posibilidad es de llegar a reconstruir una relación con un vecino tan importante como es Venezuela. Y lo primero que hará al segundo día o al primer día será restablecer esas relaciones que Colombia no tiene con Venezuela. No es romper con un vecino, es por el contrario fortalecer relaciones y de ahí en adelante con todos los países del área, incluyendo los que puedan ser diferentes desde el punto de vista ideológico, por lo menos los gobiernos, como sucede en este momento con Ecuador, y así lo ha demostrado en la propuesta tan conciliadora que ha tenido a nivel interno en esta primera fase, esta temporada 1 de Petro. Así que confrontación por el lado de Colombia es muy poco probable que ocurra y más bien estará pensando es en cómo aprovechar ese potencial, esa inmensa posibilidades que tiene Venezuela y sobre todo ver si el tema de la migración se resuelve, puesto que el tema de la migración, Así de es. todas maneras, es uno de los grandes causantes de desempleo Perfecto. y de informalidad en Colombia. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más del análisis de la región. ¿Hacia dónde está yendo Sudamérica? Siga con la señal de Coavisa. Apenas ha comenzado el octavo mes y este 2022 ya se proyecta como el año con más contrastes en América Latina. Veamos por qué. Durante décadas, Colombia fue el principal aliado de Estados Unidos, pero esa relación va a cambiar, porque la izquierda llegó al poder con Gustavo Petro. Y mientras esos nexos se replantean, Estados Unidos inició acercamientos con Venezuela, su peor enemigo en la región por el abastecimiento de petróleo. En Ecuador, la llegada de la derecha con Guillermo Lasso prometía recuperación y dinamismo económicos. Y la izquierda en Chile, con Gabriel Boric, un verdadero cambio social. Sin embargo, el descontento popular por la gestión de estos dos mandatarios se acelera mes a mes. Por ser un populista de izquierda, Pedro Castillo se ha debilitado profundamente en Perú, aunque eso no ha impedido que ese país pierda el dinamismo económico. En cambio, el poderoso populismo peronista de izquierda tiene a Argentina hundida en la crisis económica y la desesperanza. En Panamá, uno de los países más ricos y abiertos al mundo, hay protestas sociales y en Bolivia, una de las naciones menos abiertas del continente, mantiene la inflación más baja. Solo está por verse si el gigante Brasil se queda con la derecha de Bolsonaro o vuelve la izquierda de Lula para determinar el curso de una historia cuyo desenlace seguro nos sorprenderá. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias Claudia por darnos un panorama de esta América Latina tan incomprensible. Y en ese sentido, Darío Fernando Patiño, ¿por qué tenemos gobiernos tan caóticos en este momento en América Latina? Más allá de lo que usted mencionaba hace un momento, que puede ser una guerra política, pero resulta que ni a la derecha ni a la izquierda le salen bien las cosas. Quiero hacer una observación con respecto a lo que decía Claudia en este momento, es si las relaciones entre Colombia y Estados Unidos van a cambiar. Yo en este momento lo dudo. No había visto antes, previo a la instalación de un gobierno, tantos funcionarios visitando la embajada de los Estados Unidos, ni al embajador de Estados Unidos saludando tanto a funcionarios del nuevo gobierno. Vicepresidenta, canciller, ministro de Defensa muy controvertido por su designación, no por él mismo, sino por ser quien es, reunido ya con el embajador. El mismo día que se estaba nombrando el embajador, el ministro de Defensa, se recibió una visita de delegados, de asesores de seguridad del presidente Biden. Entonces, aparte, no creo que sea propiamente un cambio en las relaciones con Estados Unidos hasta el momento. Ahora, los gobiernos caóticos, pues yo creo que también tienen mucho que ver con un tema de
de experiencia y de formación también. Es que estamos viendo a quién se elige por estas corrientes populistas, quiénes son las personas que se eligen o que llegan a los gobiernos. En ese sentido, el tema Petro puede generar un poco más de tranquilidad porque es quizás de todos el hombre que más tiempo lleva, por lo menos en la actividad política, en el parlamentarismo, en la investigación. Es un economista formado en una universidad importante Pero de Darío Colombia. O sea, Fernando, es más experimentado que lo que pueden ser pero Boric, por ejemplo. pero en Bogotá tuvo muchos problemas como alcalde, es decir, administrativamente tuvo muchos sobresaltos. Y si a eso comparamos, por ejemplo, con un Guillermo Lasso que se preparó más de una década para ser presidente, o que Boric surge como la expresión de una lucha social con mucha fuerza, con mucho proyecto, con mucha gente que le ha apoyado, vemos que eso tampoco es una garantía. Exactamente. Puede ser que también de las experiencias se aprenda y también es claro que Petro, si tuvo problemas como alcalde, también tuvo problemas el procurador que tanto lo persiguió y que finalmente todas las decisiones en su contra, incluyendo la suspensión, pues tuvieron que ser anuladas y revertidas. O sea que eso hay que mirarlo también con lupa. Pero independientemente de eso, pues uno confía en que tenga más elementos para acertar. El hecho es que sí, en este momento y lo que estamos viendo, tanto lo que dice Grace como lo que dice el embajador, todos es que el peso de lo externo es muy importante como para creer que solo desde lo interno, con un enfoque de derecha, con un enfoque de Así es. izquierda, se pueden resolver los problemas. Y eso Perfecto. le pasará a Petro, que tiene demasiados problemas económicos internos y factores externos muy adversos. Perfecto. Gracias, Darío Fernando. Y en ese sentido, lo que dice Darío Fernando Patiño es importante porque da la sensación de que los gobiernos como estructuras no están funcionando, embajador. Y por eso es que vemos que en Argentina hay una crisis, que en Chile hay una crisis, que en Perú hay una crisis, que en Ecuador hay una crisis. Y lo más preocupante es que parecería que los gobiernos empiezan a perder esa condición de vehículos válidos para resolver los problemas de la gente. Yo te decía, Carlos, que el mundo vive un momento de inflexión porque las estructuras de los estados, no solamente los gobiernos, los parlamentos, los sistemas jurídicos, las variables internacionales, los multilaterales, las organizaciones como Naciones Unidas, están viviendo un momento de crisis, pero no solamente en América Latina, en el mundo entero. Tú tienes un problema de incremento de precios de alimentos a nivel global, en donde las manifestaciones son en Sri Lanka, en Líbano o en cualquier lado. Yo creo que hay una frustración enorme frente a los efectos de la pandemia, al tema de la secuencia de lo de Ucrania, pero también una falta de visión hacia futuro. De los gobernantes. No solamente de los gobernantes, los pueblos están sintiendo psicológicamente un momento de frustración enorme y están buscando salidas. Y muchas de las salidas van a ser populistas, muchas de las salidas van a ser de izquierda, muchas de las salidas van a ser buscando estas soluciones que los aparatos y las estructuras y las instituciones no han podido responder. Y esto va también por los países desarrollados. Esto no solamente ocurre en América Latina. Esto como decía Grace, en las perchas de los supermercados en Canadá y en Estados Unidos se está sintiendo la falta de abastecimiento. Biden critica el que las navieras estén ganando 1,000 por 1. El secretario general dice que es absurdo las ganancias de las empresas de energía. Por lo tanto, estamos en un momento de una profunda crisis internacional, en donde los efectos van a ser políticos, porque toda política es local. Lo que yo como, lo que come mi familia, el costo de la gasolina, el estándar de vida de mis hijos, si puedo pagar la educación, si no puedo pagar, eso es lo que guía el proceso. Pero ¿y qué les compete entonces a los presidentes que están, que terminan arrinconados, encerrados en sus palacios, escondidos sin saber cómo resolver los problemas? Yo creo que hay una falta, dar la cara. Yo creo que hay una falta de visión no solamente en los gobiernos, sino en las sociedades, de que estos problemas no solamente son locales,
no solamente es un control de precios de abastecimiento en lo que ocurre en el mercado, sino que son internacionales y hay que tener estrategias importantes. El Ecuador tiene mercados importantes en el Asia con China y otros. Tiene mercados importantes con Estados Unidos, con Europa. Tiene que preservar eso para tratar de sobrevivir, porque nosotros también somos un país dolarizado, claro, y requerimos las exportaciones. Nosotros tenemos que tener una capacidad de una política exterior inteligente que se maneje estratégicamente para buscar soluciones para nuestro pueblo en el marco internacional. Bien. Y en ese sentido, Grace Jaramillo, ¿Estados Unidos está leyendo bien estos procesos, estas explosiones sociales en América Latina o simplemente ya se desmarcó totalmente de eso? No puede. Es decir, yo siempre he dicho que no hay buena política exterior si no hay buena política interior o doméstica, si ustedes quieren. Y eso le pasa también a Estados Unidos. Si vemos la crisis, la polarización en Estados Unidos, los conflictos internos, tanto dentro del Senado mismo, del Senado versus el gobierno o el ejecutivo de Joe Biden, que no pueden pasar leyes básicas para reactivar la economía. Son apenas un ejemplo de la potencia más importante del planeta, tanto en lo económico, político, militar y de seguridad, que no puede solucionar. Imagínense cómo estará otros países de América Latina o algunos países europeos. Vemos una crisis ya creciente en Italia y Francia, además de España. Pero algo que debe atarnos a América Latina es el hecho de algo que nos estamos olvidando. No es la ideología, no es el gobierno que fue electo de izquierda o de derecha, etcétera, es la incapacidad de haber consolidado estados que funcionen, porque el Estado va más allá del gobierno. El Estado es el que hace políticas públicas, el que incluye a la sociedad civil. Y para solo citar un ejemplo, en América Latina, por ejemplo, cuando estaban en las calles y plazas en 3 o 4 ciudades de Argentina, sobre todo clase media y clase pobre, diciendo no hay empleo, necesitamos ayuda para el agro, la respuesta del gobierno, especialmente de la vicepresidenta Cristina Fernández, fue salir a contar todo su dilema del acoso, de la justicia y de la corrupción, de las acusaciones de corrupción. Entonces, esa falta, y lo mismo pasó en Panamá, graves crisis de corrupción mientras el campo se muere de hambre. Entonces, esa falta de generar políticas públicas, de consolidar instituciones del Estado que funcionen bien, más allá de los gobiernos, políticas para el agro, por ejemplo, de alimentación, eso es lo que no está funcionando y está generando una crisis mucho más aguda de la que pueden manejar un solo gobierno de turno, por ejemplo, izquierda o derecha, y a su vez eso genera una polarización mucho más grande en los mismos países, porque los pueblos recurren a salidas mesiánicas. No hemos topado el caso de Brasil, por ejemplo, pero es un país profundamente dividido donde Lula tiene 44% de apoyo popular para la reelección, pero los otros dos candidatos que le oponen prácticamente llegan al 50%. Entonces estamos en un dilema permanentemente agudo de no institucionalización, de no Estado, de no políticas públicas. Gracias, Grace. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Este domingo en Colombia, el primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, toma posesión. ¿Qué significa este nuevo giro político en nuestro país vecino? Luego del corte seguimos con el análisis aquí en la señal de Coavisa. Y mientras usted ve este programa, en Colombia se vivirá una transición presidencial histórica, pues es la primera vez que un líder de izquierda radical, exguerrillero y político con amplia formación académica asumirá el mando de ese país de 52 millones de habitantes. Gustavo Petro dará un vuelco total a un país que en los últimos 20 años estuvo sujeto al implacable liderazgo de la derecha de Álvaro Uribe, con una visión que busca replantear la solución del conflicto armado y exigir al Estado la reparación por las violaciones a los derechos humanos. Petro anuncia dar un giro económico y social a Colombia, acercando a su país con Venezuela y cercano al controversial eje de izquierda que desde el Grupo de Puebla ha polarizado los destinos de América del Sur. ¿Qué promete Petro en la región? Carlos. Bien, Darío Fernando Patiño, ¿qué significa Petro para la región? Pues Petro significa para la región, y espero que signifique más allá de decir otro gobierno de izquierda en la región, otro gobierno igual a los que ha habido de izquierda en la región,
Y creo que los pasos que ha dado internamente puedan cambiar esa percepción y ese temor que genere en la región. Ni la euforia de sus partidarios que dicen que se ha consolidado, que se ha recuperado nuevamente la influencia de la izquierda en la región, ni la preocupación de sus adversarios o de ese pensamiento de derecha en la región. Eh, Puede generar ambas cosas. Yo confío en que genere un poco de esperanza, pero tengamos en cuenta que Petro arranca con un rezago de 4 años de un gobierno desastroso Así como es. fue el de Iván Duque y recogiendo unas cifras que son terribles. Así que Ahora, la Darío Fernando, evaluación de él va a ser muy difícil. entonces, ¿usted cree que no va a ser el espacio en donde el Grupo de Puebla se mueva de México a Bogotá para hacer todas sus operaciones políticas y de transnacionales, como lo que alimenta ese relato permanentemente? Es decir, que va a ser un gobierno donde el chavismo y el correísmo estén instalados permanentemente. A pesar de lo que ese chavismo, ese correísmo, ese castrismo, si se quiere decir así, quieran vender como un triunfo de todos, pues creo que el mismo Petro con sus actuaciones a nivel interno, con sus reuniones permanentes, como les decía, de todo su equipo, con la Embajada de los Estados Unidos, puede estar transmitiendo algo distinto. Esto teniendo en cuenta el Petro de la primera fase, el Petro 1, como decía un amigo. Vamos a ver qué sucede, pero este Claro. Petro 1 no se ve así. Luego, claro, porque pasó, por ejemplo, con Ecuador, con Rafael Correa, luego de la segunda vuelta en el 2007, se radicaliza ya en el poder. Pero bueno, esas ya son otras comparaciones que quizás no vienen al caso. Grace Jaramillo, en ese punto, ¿cómo debe Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso, enfocar este nuevo momento político que vive Colombia? Yo creo que siempre debe tener con sus vecinos las mejores relaciones diplomáticas, comerciales, sociales también. Tenemos una frontera amplia en donde hay mucho espacio para la cooperación y, por supuesto, ningún tinte político o ideológico debería parar esa constante relación entre los dos pueblos, incluyendo los ejes de coordinación binacionales que existe con Colombia. Yo no creo que haya ningún problema al respecto, especialmente porque tanto para el gobierno de Gustavo Petro como para el gobierno de Guillermo Lasso es muy importante consolidar esa relación por razones extremas de seguridad, de control de la violencia, de control de la delincuencia organizada, Pero, del Grace, narcotráfico, pero sobre todo con las relaciones comerciales. pero, Entonces no le veo ningún ya, problema en el corto plazo. pero en este punto, y no sé si también luego me responde Darío Fernando en el sentido de que una visión de seguridad como la que está buscando Lasso para los problemas de delincuencia organizada y transnacional en Ecuador, ¿se va a compaginar con la de Petro o va a haber choques como los que había entre Uribe y Correa al inicio de los años 2007, 2008? Bueno, es que es un ejemplo, Carlos, diste el ejemplo exactamente preciso de por qué nunca debe pasar eso. Cuando pasó el evento de Angostura y se separaron completamente, es decir, dejaron de hablarse, y ahí estuve muy involucrada con el grupo Carter tratando de consolidar relaciones, hacer que se hablen entre los grupos militares y policiales. Ese corte de comunicación generó terribles consecuencias para el Ecuador en cuanto al crecimiento de la delincuencia organizada y también en el sur de Colombia. Entonces, eso nunca debería pasar bajo Perfecto. ningún esquema de ningún partido Bien. político o ideológico. Darío Fernando. Y es un ejemplo para no... Perfecto. Darío Fernando, ¿cuál es su posición ahí? Sí, yo creo que aquí en cambio sí hay una diferencia. No es un momento en el que las organizaciones subversivas, armadas, estén pasándose hacia el Ecuador, estén siendo o se estén refugiando allí o estén siendo Pero la incluso exportación de drogas sí viene protegidas. de Colombia, Y Darío Fernando. La exportación, el tránsito de la droga sí viene hacia Ecuador. Y vienen, hablan hasta de casi del sí, 30, 40, 50% de la cocaína que se produce y se exporta por el Pacífico pasa de Colombia a Ecuador. Y eso sí tienen que resolver a los dos presidentes. claro, bueno, entonces ya es un tema de narcotráfico que debería hablarse, aunque se tocan en algún momento, pero lo estaba separando
del tema de lo que eran las Ya, organizaciones vale, armadas, vale aclarar eso. organizaciones guerrilleras y paramilitares, que es lo que en este momento sucede, se trasladó hacia Venezuela, con que prácticamente todo el ELN pues está en Venezuela y una parte está en Cuba. Así que estamos ante dos realidades distintas. Este gobierno Petro no parece ser un gobierno que se vaya a atravesar las fronteras a tratar de capturar a personajes que estén por allí ocultos o que estén haciendo ataques o asaltos violando soberanías. No es un gobierno que haya anunciado que hará que buscará a los delincuentes estén donde estén. En ese sentido no ha hecho ningún anuncio. Así que yo creo que veo más factible en este caso la posibilidad de un trabajo de cooperación y de diálogo para Perfecto. tanto para Colombia con Venezuela como para Colombia con Ecuador. Y confío en que así también lo vea Ecuador y el gobierno ecuatoriano, que de todas maneras se va quedando solo dentro de un entorno Exactamente. dentro de un entorno pues mucho más propenso a la izquierda. Perfecto. Y esa Claro, es soledad, que lo sí. de la paz, o sea, lo que pasó con Angostura ya pasó, ya es parte del pasado, ya estamos hablando de un nuevo momento en Colombia con el proceso de paz, pero más bien era esta relación que debe ser establecida Exacto. entre dos estados en cuanto a la transmisión de información e inteligencia, tanto militar como policial, sobre el tema narcotráfico y delincuencia Claro. organizada. Son relaciones más maduras y menos caudillistas las que se esperan, ¿no es cierto, embajador Luis Gallegos? Porque yo veo ahí un problema, ¿no? Es decir, Ecuador, en la debilidad de su gobierno, que se nota en todos los flancos, está consciente de que tiene que tener una agenda clara frente a la nueva Colombia, a Gustavo Petro. Yo creo que es importantísimo que Ecuador tenga una estrategia de una convivencia con Colombia. Colombia es un país limítrofe con nosotros, o sea, no vamos a escapar de esa realidad. Colombia es el quinto destino de las exportaciones ecuatorianas y nosotros es el cuarto país de donde importamos productos. Por lo tanto, la realidad económica está allí, pero también el mayor problema que tiene el Ecuador de seguridad interna por el narcotráfico está vinculado a Colombia. Claro. Y por lo tanto, una relación fluida con el gobierno de Colombia. Yo veo que los cuestionamientos al nuevo presidente son muchos, pero la designación de José Antonio Campo como ministro de Economía da aliciente a que podamos tener una relación importante. Lo que dice Fernando Darío respecto a la relación con Estados Unidos. Para Estados Unidos es un imperativo categórico. Estados Unidos importa 400, 500 toneladas de cocaína que salen de Colombia y Perú. Esa es una realidad. Nosotros vemos un incremento de la producción de cocaína en Colombia después de la pandemia. Para nosotros ha sido un contagio enorme a la sociedad ecuatoriana. Pero lo que me preocupa, embajador, lo que me preocupa es que si la simple venta de un avión a un gobierno tan afín como el de Duque, a Lazo se le complicó en temas de relaciones exteriores, ¿qué podemos hacer con un gobierno al que sentimos que hasta el asesor de Correa fue el que le ayudó en la campaña a Petro? Entonces, mire, vemos ahí una crisis, como dice Darío Fernando, de un gobierno que se queda solo. Que es importante hacer un análisis mucho más preciso de lo que está ocurriendo en América Latina. Lo que acabamos de hablar de la nueva relación de Estados Unidos con Venezuela respecto a petróleo. Es un realpolitik de Estados Unidos con relación al tema. Nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros intereses como país, y nuestro interés primordial con Colombia es la seguridad. Aparte de los temas económicos, aparte de los temas sociales, aparte de la vinculación que tenemos como país limítrofes, Colombia es una realidad que el Ecuador tiene que tratar de operar inteligentemente, no solo en su política exterior, en su política económica, en su política de seguridad, en su política de defensa. O sea, el entramado completo de una relación bilateral con un país vecino importante y que tiene repercusiones internacionales extremadamente importantes y por el problema de seguridad. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Grace Jaramillo, ¿los problemas globales desatarán momentos políticamente complejos para América Latina? Por supuesto, y lo que debe hacer América Latina es prepararse adecuadamente con políticas públicas para el agro, ojalá consensuadas y concertadas, y sobre todo con medidas de contención social
que lleven a realmente mejorar las condiciones sociales que van a ser cada vez más agudas con una inflación galopante en todo el mundo, no solo América Latina. Es el momento de recrear la economía nacional y de proteger a los más pobres, creo yo. Pero sí, va a tener graves consecuencias a nivel de América Latina y a nivel global. Darío Fernando Patiño, su conclusión. Pues efectivamente, y lo reitero, no depende de qué sector ideológico, qué ideología esté gobernando. Los factores internacionales van a incidir, lo va a vivir nuestro gobierno con una devaluación que ya va en el 10% en lo que va de este año. Y un petróleo que se aumenta lo obligará a disminuir subsidios. O sea que el esfuerzo, el replanteamiento que tendrán que hacer será grande y la evaluación, por lo tanto, será más difícil. Embajador Luis Gallegos. Indudablemente que nosotros somos parte de un mundo globalizado, interdependiente, en donde nosotros tenemos que buscar estrategias inteligentes para solucionar los problemas que derivan de esa relación internacional, pero al mismo tiempo buscando solucionar los problemas estructurales y coyunturales internos. Tenemos que luchar contra la pobreza, pero al mismo tiempo dar a nuestro pueblo una visión de esperanza hacia el futuro. No cabe en este momento de pandemias y de guerras retrotraernos y encerrarnos en cotos específicos. Tenemos que buscar un futuro prometedor para nuestras juventudes y para nuestros hijos y nietos. Y bien, el principal factor que profundiza la ola de descontento social que vivimos en casi todos los países de la región es la incapacidad de sus gobiernos por entender y administrar estos factores geopolíticos que inciden en la economía de las familias más pobres. El caso de Ecuador es muy complejo porque, enredado en sus líos políticos, no ha logrado marcar una ruta clara de cuál debe ser el apoyo de países como Estados Unidos al momento de capear las crisis, o de qué manera reenfocar el apoyo de los organismos multilaterales en la reconstrucción de unas economías que necesitan certezas, estabilidad y confianza para crecer. Eso no se está generando. Por otro lado, a partir de hoy, Ecuador se verá mucho más solitario en el concierto latinoamericano. Y tampoco la llegada de Gustavo Petro a Colombia ha sido lo suficientemente asimilada y explicada por parte del gobierno de Lasso para saber cómo se reenfocará, por ejemplo, su lucha contra el crimen transnacional, cuando su país vecino tendrá un sello ideológico distinto. Y estas no son palabras menores. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Les queremos invitar a que escuchen la reproducción de este programa en Spotify, en la cuenta Políticamente Correcto. Siga con la señal de Coavisa, tenemos una nueva cita el próximo domingo.